fuerzas y que nos ungirá con aceite fresco. Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Precioso nuestro Dios, su bendita palabra. Vamos a ella esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 39. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, gloria al Señor, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Son palabras de Jesucristo. Dice este consejo especial, este mandamiento maravilloso, donde nos mandan, donde nos sugiere, donde nos aconseja, y dice que nosotros debemos escudriñar, debemos entender esta palabra de escudriñar. La palabra escudriñar dice examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus consecuencias. Eso es lo que quiere decir la palabra escudriñar, examinar. Quiere decir inquirir y averiguar cuidadosamente. Mire eso, cuidadosamente algo y sus consecuencias. Eso es escudriñar. Escudriñar la palabra de Dios es más que una simple lectura. Escudriñar es más que un breve estudio por encima. Es algo profundo. Dice cuidadosamente. Gloria al Señor. Cuidadosamente. Mire que cuando habla de escudriñar la palabra de Dios, esto significa, dice, indagar meticulosamente algo. Hablando de desmenuzar, está hablando de hacerlo de una manera profunda. ¿Quién es el maestro? Bueno, el Espíritu Santo. Él es el que le puede quitar el sello a la palabra para que nosotros la podamos entender. Entonces es muy importante nosotros la actitud, el propósito por el cual vamos a la palabra. No es para saber más que alguien, para humillar a alguien, para sacar beneficios, para sacar algún provecho para nosotros, sino esto habla, dice, indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar cosas que otras ignoran o tiran a la basura. Mire lo que significa. Dice revisar cosas que otros ignoran, que otros pasan por alto, que otros no le dan importancia. Eso es escudriñar, y son palabras de Jesús que está diciendo que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. El no hacer esto es lo que provoca en el pueblo de Dios tanto desorden, tanto descuido. Dice
que como sinónimo de esta palabra habla de rebuscar. O sea, después de que usted ya ha leído, después de que usted ya ha estudiado, después de que usted ha analizado, después de que usted ha investigado, rebuscar. Eso habla de más que una simple búsqueda. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Iglesia, tenemos que nosotros hacer una realidad esto en nuestra vida. Proponernos escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Debería de ser nuestro deleite, nuestra pasión. Pero qué tremendo cuando de repente hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, dice, no le entiendo. La palabra de Dios es nuestro manual, es el manual para nosotros como iglesia, para saber cómo conducirnos. Por eso, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 105, hay un versículo que a lo mejor usted lo sabe de memoria. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Óigame, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La forma de cómo vamos a ir y evitar tropezar es por medio de la palabra. La palabra es la que nos alumbra. Por eso le digo, ella es el manual para saber nosotros cómo debemos comportarnos. Es la constitución del reino de los cielos, la palabra. ¿Y sabe de quién dan testimonio? De Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente es a través de Jesucristo. No hay otro mediador, ¿verdad? No hay otro mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué se desconocen tantas cosas? ¿Por qué se predica mucho la palabra de una manera incorrecta, fuera de contexto? Porque de repente comenzamos nosotros a repetir lo que otros han dicho y no nos tomamos el tiempo como para nosotros escudriñar con la ayuda del Espíritu Santo y saber si lo que nos han dicho es así o es una herejía, es una falsa enseñanza. Pablo le decía a Timoteo, y esa había sido la razón por la que él lo asignó a Éfeso como pastor. Era muy joven Timoteo, pero le dice, para que mandases a alguno que no enseñen. Oiga, ya estaban enseñando la falsa doctrina, herejía, enseñanza no bíblica. Y le dice Pablo, mándales que no enseñen algo que no es bíblico. Entonces, ¿cómo saber nosotros que lo que nos están predicando, lo que nos están enseñando es bíblico y que está correcto? Bueno, a través del estudio, a través del escudriñar nosotros la palabra.
Muchas veces pensamos que quien debe de estudiar es el pastor, el que va a predicar, el que va a enseñar, es el que debe de estudiar. No, todo hijo de Dios debe de estudiar la palabra, debe de escudriñar las escrituras. Y no porque va a estar en el altar compartiendo. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que hay dos cosas que suceden cuando nos falta conocimiento. Y esto no hablo de saber de una forma literal la mayor cantidad de versículos, aunque eso es muy importante. Cuando tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, aún sabiendo de memoria la palabra, es una bendición tremenda. El conocer la palabra de Dios nos da la facilidad para poder conversar con nuestro Dios. ¿Quién sino el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, el que nos lleva a que nosotros tengamos palabras para poder orar, para poder conversar con Dios? A veces de repente usted puede decir: yo no tengo palabras para orar. Bueno, a lo mejor lo que hace falta es escudriñar la palabra, estudiar la palabra de Dios. Y cuando a usted se le terminan las palabras, entonces usted recorre la Biblia, está orando a Dios, está conversando con Él, y usted le dice a Dios, como dice tu palabra. Y no es indispensable que usted diga en el capítulo, en el versículo, porque eso no es Biblia. El capítulo y el versículo fue para el ordenar, y es muy importante, pero no es Biblia. Ahora, lo que usted sí tiene que saber es cómo dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque de repente, mire, entonces cuando yo le hablo de las cosas que suceden cuando se le falta el conocimiento, es que dice la palabra, y lo hablaban del Antiguo Testamento: mi pueblo fue destruido. Oiga, también habla de cautividad. Destrucción y cautividad son resultados del desconocer la palabra de Dios. Por eso es que dice la misma palabra la que nos enseña, que dice que nosotros, al escuchar una enseñanza, al recibir una predicación de la palabra, debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo usted cómo usted va a darse cuenta si es bíblico o no lo que le están afirmando? Bueno, por su conocimiento. Aleluya. Entonces es muy importante que nosotros seamos una iglesia que estudia, que escudriña la palabra, para evitar ser engañado, como le decía Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, ¿verdad? Las te pueden salvar, gloria a Dios, no el alma, sino de caer en el error de las falsas. Regreso con el programa Tiempo de Gracia. Estamos meditando en la palabra de Dios hoy bajo el tema el escudriñar la Biblia. Jesucristo lo dijo en el capítulo 5, versículo 39 de Juan: escudriñad las Escrituras. ¿Cuánto tiempo se dedica de repente a cosas que no son tan productivas, tan beneficiosas como lo es el estudiar la palabra? Es la misma palabra la que nos dice que nosotros debemos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Que no seamos necios, sino que seamos sabios, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. No hay mejor tiempo
mejor tiempo aprovechado que aquel que dedicamos nosotros a estudiar la Biblia, a orar y a pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios. Yo sé que usted quizás es una persona muy ocupada, pero el estudiar la palabra de Dios es de gran bendición para nuestra vida. ¿Por qué caemos muchas veces en el error de decir amén a todo lo que se nos predica, a todo lo que se nos enseña? Porque no sabemos si es verdad lo que nos están diciendo. Entonces, si aunque usted no predique, aunque usted no esté en el altar, no sea un pastor, no sea un líder que esté ahí predicando, usted debe de estudiar la palabra. Usted debe de investigar, usted debe de tener, prepárese, invierta, cómprese una buena Biblia de estudio, hágalo. Así como lo más seguro usted ha invertido en un buen celular, así como usted pasa mucho tiempo seguramente con su celular, pase tiempo con la palabra de Dios. Si tratáramos, escuché en un cierto momento una reflexión, decía que si tratáramos la Biblia como tratamos nuestro celular, ¿cómo sería nuestra vida? Dice que sale corriendo si el celular se le olvida, siempre lo lleva, siempre lo usa. Casi mente no deja mensajes así pendientes sin leer, sino que está, pero al día. Pero ¿qué tal con los mensajes de Dios a través de su palabra? Cuántas promesas de Él, son miles en su palabra y la mayoría las desconocemos. Y si las desconocemos, ¿cómo las vamos a aplicar? Las vamos a tomar para nuestra vida. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, oiga qué lindo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí es muy importante recalcar, como le decía hace un momento, que cuando le dice que las sagradas escrituras, oiga, es algo sagrado. La Biblia no es un monedero. La Biblia no es para que esté allá abajo de la almohada, para que ande en el suelo, para que estén jugando los niños. La Biblia, las escrituras son sagradas. No venga usted con que, yo le decía a los hermanos la vez pasada, ¿qué personas tan ocupadas nos hemos vuelto nosotros últimamente? No nos queda tiempo para estudiar la palabra, no nos queda tiempo para orar, no nos queda tiempo para congregarnos, no nos queda tiempo para nada últimamente. ¿Será que Dios nos ha bendecido con un trabajo, con una familia, con cuántas bendiciones nos ha dado? ¿Será que es para que tengamos la excusa de que no nos queda tiempo para Dios? Yo siempre me he preguntado por qué hay gente que siempre tiene tiempo, que siempre puede llegar temprano a la casa de oración, que si se va a hacer aseo, ahí está, que si se va a orar, está allí, y si es un culto normal, ahí está. ¿Por qué? Porque es obediente, porque es sumiso. El rebelde siempre va a tener una excusa para no hacerlo. Esto cuando Pablo le dice que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, no le está hablando de salvación del alma. Timoteo ya era salvo. Las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación ¿de qué? Salvarnos de caer en el error de caer en la falsa enseñanza, la doctrina no bíblica. De eso es que nos pueden, para eso nos puede hacer sabio.
La Sagrada Escritura. Nosotros no somos salvos de nuestra alma porque tengamos mucho conocimiento de la Biblia o porque seamos muchos muy sabios. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por gracia, por misericordia, cuando Dios nos llevó y nos lleva al arrepentimiento de corazón. Pero no es salvación del alma. Hay gente que dice, es que las escrituras nos pueden hacer sabios para salvación del alma. No está hablando de salvación del alma. Tenemos un español muy amplio y cuando habla muchas veces de salvación, no habla de salvación del alma. Aquí está hablando de salvación porque lo que se viene hablando, recuerde que son cartas pastorales y está hablando de no caer, de no dejarse llevar por los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Todo lo falso abunda en la iglesia, lo falso. Es necesario que nosotros escudriñemos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, oiga, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no es la línea de Dios para este tiempo que usted vaya a viajes largos y diga, es que yo vengo por una palabra. No dependemos de profetas, no dependemos de hombre alguno hoy. ¿Sabe de qué dependemos? De las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo. Deme una palabra, hermano. Óigame, iglesia, maduremos. Nosotros tenemos, mire, una área en nosotros que cuando le vamos a dar una palabra a alguien, puede ser que nosotros le demos una palabra según nuestras emociones, según nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, seguro que Dios nos va a hablar. El apóstol Pedro menciona y dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, óigame, a la cual nosotros dice que hacemos bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Bueno, la Biblia es la palabra profética. Dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios. Sabe que el que conoce, el que sabe de la Biblia, rapidito nos nota a nosotros las herejías, los errores, palabras incorrectas, afirmaciones que no son así. La Biblia dice, y la Biblia de repente no está diciendo eso. Cuando usted entra, mire, yo le aconsejo así, de una manera muy humilde, le aconsejo, mire, tenemos un canal en YouTube, se llama Tiempo de Gracia con el pastor Marvin Ulloa. Muchos de los programas, está ahí una parte del mensaje, está ahí en el canal. Hay una serie de enseñanzas que se llaman Cómo estudiar la Biblia, ¿verdad?
Y ahí hablamos acerca de esto. Cuando estudiamos la palabra, no es que yo no me voy a maravillar, ni me voy a sorprender, ni le voy a decir, wow, hermano, tremendo, porque usted me diga, hoy me leí el Nuevo Testamento. No, porque cuando escudriñamos la palabra no hablamos de cuántas veces usted ha leído la Biblia, sino cuando se habla de escudriñar es que usted de un versículo usted sacó, se deleitó, lo aplicó. Sobre todo, no debemos estudiar la palabra porque de esto les voy a predicar a ellos, de esto les voy a mandar, con esto los voy a exhortar, con esto los voy a regañar. Se ha usado la palabra para estar en contienda. Déjeme decirle que eso no es para nada provechoso. Es más, cuando estamos en pleitos de dime que te diré, que uno y otro, como usted puede ver en las redes sociales, qué tremendo la iglesia, unos a otros llamándose, vos hijo del diablo, y va de ofenderse, porque, óigame, señal de falta de estudio, de formación, de ser enseñado, las palabras incorrectas, lenguaje mundano. Es que a mí me llamó el Señor, dice, con un mensaje de exhortación. ¿Sabe que exhortar es animar? Exhortar no tiene nada que ver con ofender a la gente. Dice que ese mensaje es fuerte. No, que hay descuido, que hay inmadurez. Mire, señal de que desconocemos de la Biblia es que tomamos mal lo que dijo el apóstol Pablo cuando habla la palabra de Dios acerca de que la letra mata. Entonces la gente dice que no hay que... ¿Usted cree que realmente el apóstol Pablo, cuando habla de que la letra mata, está hablando de que no debemos estudiar la palabra de Dios? Es más, cuando usted le dice, tenga cuidado con el libro de Apocalipsis, no se meta mucho. Dice, porque hay gente que estudiando mucho la Biblia puede quedar loco. Mire qué tremendo y qué mentiras del enemigo, porque ¿cómo usted cree que Jesucristo iba a estar diciendo, escudriñen? Eso está hablando de pasar tiempo con la palabra de Dios. Y entonces hubiera dicho Jesucristo, poco para que no le vaya a hacer daño. ¿Cómo se pone a creer? Se le puede hacer daño estar viendo, le puede perjudicar ver tanta noticia, tanta revista. Hay gente que se enferma si no compra y lee todo lo que sale en el periódico a diario. ¿Por qué no está tan pendiente de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo en la palabra? Entonces, Pablo nunca iba a estar, Pablo iba a enseñar algo donde estuviera en desacuerdo con lo que Jesucristo, porque, como decía Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo que él hablaba, lo hablaba por el Espíritu. Entonces no puede ser que Pablo dijera que no hay que estudiar porque mata el estudio de la palabra de Dios. No es el estudio de la palabra de Dios lo que mata. De repente lo que puede causar daño es la forma o el motivo, el propósito por el cual estudiamos la palabra de Dios. Pero no, la Biblia, mire, ¿qué tema no hay aquí? Aquí habla, mire, de todas las ciencias, las matemáticas, todo. Aquí está en la palabra de Dios. El libro más amado, el libro más odiado, el libro... Por cierto, tenga mucho cuidado con la versión que usted tiene de la palabra, porque hay versiones que son muchos los versículos que de una manera literal ya no está. Palabras, son miles de palabras que hay versiones que ya no lo tienen. Y de esa manera están quitando la palabra.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estudiar la palabra. Mire, un gran porcentaje de cualquier ministerio, de cualquier congregación, toma la Biblia hasta que va para la casa de oración. Y si no la encontró, dice, vámonos. Si no es indispensable. Entonces, la verdad es que no estudiamos. Y por eso, óigame, por eso le dicen unas grandes herejías, unas grandes barbaridades y aquella algarabía, aquello tan tremendo. La Biblia dice tal cosa, fuera de contexto, fuera de lugar. Nunca es lo que la Biblia está diciendo. Porque una cosa es lo que la Biblia, lo que el versículo dice, pero otra cosa muchas veces lo que quiere decir. Recuerde que hay lenguaje literario, pero hay un lenguaje figurativo. Entonces, ¿cuántas cosas hoy? Mire, hoy, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mire usted con madurez, con firmeza, mire usted las enseñanzas, las predicaciones, todo a la prosperidad. Todo llevado para que a través del dinero, a través de pacto, a través de dar dinero, obtener todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo hablado para beneficio económico, financiero. No debe de ser así. Entonces, estudiemos, iglesia. No es necesario. Mire, este libro, para entender este libro, a lo mejor hay matemáticos, filósofos, psicólogos, que de repente no lo entienden, pero los cristianos, los hijos de Dios, aunque no tengamos estudio, aunque no tengamos elocuencia, hay gente que dice, ay, el pastor, ¿verdad?, no se sabe desenvolver. Es que nosotros no tenemos preparación académica como otros, pero qué lindo que podemos ir a la palabra de Dios y la podemos entender, la podemos comprender, ¿verdad? Estudiemos la palabra, iglesia. Es un consejo sano y que es lo que la palabra de Dios nos dice. Un saludo muy especial para Vaina.